Metámonos en esto para hablar de economía. Por supuesto. La inflación puede estar todavía peor, ¿no? La cosa se acelera, el humor social. Vos, obviamente, sos economista, pero tenés el olfato de lo que está pasando. ¿Qué está pasando ahora mismo? Yo creo que el principal problema que lo marcaba la falta de expectativa, la compra de alimentos, es el deterioro del salario. Es decir, que cada vez vos con tu salario, los que nos están mirando, saben que cada vez pueden comprar menos. Y realmente esto es un proceso que viene desde 2018. Hoy el salario real del trabajador privado registrado, es decir, que aquel que está en blanco, ha caído un 17%. Peor es el trabajador que está en la informalidad, es decir, aquel que no tiene, el que vive de la changa diaria, el que vive si puede salir y puede tener un trabajo. O sea, es verdad que aún los trabajadores formales ya están en la línea de la pobreza. Exactamente, es eso. Y el trabajador informal todavía ha perdido un 25% de su poder de compra. Martín, siguiendo tu razonamiento, si fuera eso el principal problema, subimos todos los salarios y listo. No, es que el problema es bajar la inflación. El gran desafío, y que no es de este gobierno, hace 40 años que la Argentina ha tratado de, en algún momento, tipo de cambio fijo, en otro momento fijando tasa de interés, siempre Luis trabajando sobre las consecuencias y no sobre las causas. Lo que se necesita es un programa económico en donde la parte fiscal, la recaudación, el gasto público, la emisión monetaria, las políticas de ingresos... Vayan todos en la misma línea. Todas en la misma dirección y con respaldo legal, porque si no, ya no te cree nadie. Legal, espera. Vos nombraste, a ver, cuando nombraste la estadio, nombraste, sin nombrarlo, el plan Austral y la convertibilidad. Y el plan Labaña. Y el plan Labaña. Y el plan Labaña. Que era casi un... Casi... Sí, son todos planes de estabilización que buscaron bajar la inflación y hacer crecer la economía. Bueno, ahora con el barajuste que hay, ¿cómo haces para alinear todo eso que vos decís? Pero ¿cómo haces desde el punto de vista económico, hasta te diría estadístico y político, Martín? Bueno, empecemos por lo político. Si no hacemos, vos recién mostrabas los gastos de la política, si la política no hace gestos concretos para mostrar que se terminaron los curros, no va a haber ningún tipo de confianza hoy en la Argentina. Por ejemplo, tenemos que terminar en las provincias con las legislaturas bicamerales. ¿Para qué tenemos en provincia de Buenos Aires, en provincia de Santa Fe, cámaras de senadores y cámaras de diputados? Las cámaras de senadores lo que tienen que hacer es representar a las provincias y los diputados al pueblo de la nación. No tiene ningún sentido. Asesores, digamos, todas estructuras... Eso es solamente una parte, Martín. No, pero exactamente. Vos decís como simbolismo, porque vos sacás la bicameral. Sí, pero... Pero te agrego más, las obras públicas. Digamos, vos acabás de mencionar, digamos, si tuviéramos obras públicas que estén... Milei dice que no hay que hacer ni una obra pública más, que todo lo pueden hacer los privados. No, yo creo que no es así. Hay que... yo siempre... mi inspiración siempre fue la doctrina social cristiana, que es la movilidad social ascendente y la que permite. Hay un principio que se llama el principio de subsidiariedad del Estado, que lo que necesitamos es que el Estado esté presente allí donde no llega el mercado y por supuesto que el mercado esté presente allí donde el Estado no llega. O sea, hay muchas cosas, digamos, vías férreas, vías navegables, infraestructura, obra pública, pero todo eso tiene que ser compras por internet, en donde vos, yo, cualquiera de los que nos está mirando puede saber cuánto compra un intendente, cuánto paga, y de esta manera tener un chequeo público y, por supuesto, los castigos correspondientes. Martín, te digo 2 o 3 tips de memoria de la propuesta económica de Milei. Dolarización, Banca Simmons, no sé si es Simons, se dice Banca Simmons, sí. Y... a ver, casi terminar con todo lo que huela a Estado. Entonces nosotros te preguntamos, ¿la propuesta económica de Milei es completar los puntos suspensivos? No, yo creo que Javier trae una gran frescura a la política argentina, porque justamente... ¿Pero coincidís con la...? Coincido con este concepto de casta. Luis, hace más de 40 años que tenemos democracia y a los políticos cada vez le va mejor y a la gente cada vez le va peor. Entonces hay algo que cambiar en esta... Por ejemplo, yo te planteaba... Y él lleva a fondo esa idea de casta. Aunque es un poco... ¿Completamente coincidís con eso? No. Yo coincido con el concepto. El concepto claramente es los políticos cada vez viven mejor y el resto de la gente cada vez vive peor. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces me parece sano que se dé el debate. Ahora, vayamos a las ideas. Creo que las ideas, por ejemplo... ¿Dolarización? Dolarización...
no camina en la Argentina. Y no camina primero porque primero lo que te tenés que preguntar, Luis, es... ¿Cuántos dólares hay? ¿Cuántos dólares hay en el mercado central? ¿Y cuántos dólares hay? 7.000 millones de dólares. ¿Cuántos pesos tenemos circulando en la economía argentina? ¿El equivalente a cuánto? El equivalente son 4 millones de millones. Es decir, que por cada dólar que hay en el central hay casi 600 pesos. Ahora decime, ¿no se necesita ser un economista para decir, podemos hacer una devaluación de 600? O sea, vos decís, claro, que cada dólar valdría 600 pesos. Exactamente. O sea, si llevas la propuesta de dolarización. Pero voy más allá. Vamos a suponer que en un proceso de 3 o 4 años Argentina logra acumular los dólares, y si querés te puedo dar algunas ideas al respecto, o proyectos de ley al respecto. Ahora, el tema es, ¿dónde funciona la dolarización? ¿Dónde? Funciona en Ecuador, en Panamá y en El Salvador. ¿Y por qué decís eso? ¿Cuáles son las características que tienen estos tres países? Claro, son países que producen una sola cosa. Ecuador produce petróleo, Panamá produce servicios financieros y El Salvador vive de las remesas de los salvadoreños que trabajan en Estados Unidos y le mandan a su familia todos los meses una parte de su sueldo. El 22% de los dólares que recibe El Salvador son remesas. Ahora, no tienen industria, no tienen servicios, es decir, no tiene una economía amplia y además comercian con otros países que tienen tipo de cambio fijo. Argentina hoy comercia con Brasil. ¿Sabes cuánto se movió el real en el último año? Valía 5 reales con 50, valía un dólar, llegó a valer 4.50, ahora vale 5. Si vos no tenés esa flexibilidad para adaptarte, es una propuesta que vale la pena estudiarla, pero que es impracticable en la Argentina. El presidente dijo, rumbo económico, sigue creciendo la Argentina. ¿Qué decís vos? Crecer no hay que confundirlo con rebotar. La economía argentina está rebotando, pero es el rebote de una pelota desinflada, Luis. Es el rebote cuando vos estuviste en el tercer subsuelo y subiste a la planta baja y decís, subí, pero no estás creciendo. Para que una economía esté creciendo necesitas políticas que incentiven el consumo, la inversión, que aumente la capacidad productiva y que aumenten las exportaciones. No porque crecen los precios. Hoy Argentina, de vuelta, Luis, una oportunidad extraordinaria en materia de precios. Exactamente, y también energía. Pero lo que está creciendo cuando uno mira el agro en este año va a generar 5.000 millones de dólares más. ¿Porque aumentó la capacidad productiva? No, porque manejaron los precios. Claro, y la energía va a tener un déficit de 8.000 millones. Nosotros calculamos mejor escenario 6.000, peor escenario 9.500. Con lo cual, de energía, balanza negativa. Con lo cual, como vos decís, entre el agro y la energía perdemos. ¿Por qué? Porque no aprovechamos para hacer los gasoductos en el momento necesario. ¿Quién tiene más razón o menos razón? ¿Quién tiene más y menos razón? ¿Martín Guzmán o Cristina Kirchner? Yo creo que es momento de plantear soluciones. ¿Qué soluciones tienen cada uno para resolver? ¿Qué soluciones tiene cada uno? Bueno, las soluciones del equipo económico es atarse al programa con el Fondo Monetario Internacional, que es un programa mediocre, Luis. Es un programa que lo podemos llamar el programa postergar. Lleguemos hasta la selección. Procrastinar. Sí, y los funcionarios del fondo, quienes conozco hace más de 20 años, con muchos de ellos los respeto, pero tengo bastantes diferencias de enfoque. Yo siempre les digo a los funcionarios del fondo, ustedes muchachos tienen una receta única. Talle único para Malasia, para la India, para Sudáfrica, para Colombia. Y eso no va. Y los países, como vos sabés, tienen una propia idiosincrasia. ¿Y la receta con el fondo de Martín Guzmán no? ¿Y la receta de Cristina? No la hemos visto la receta, o sea, bueno, a ver, Martín, si es volver al 2011-2015... La receta de Cristina, ¿querés que te la haga por...? Si es volver al 2011-2015, no. Además tiene un gran defecto. Antes tenía reservas, ahora no tiene dólares, con lo cual no funciona. Pero que yo te digo la receta económica de Cristina, no porque tenga un paper, felicita a lo bancario por el 60% de paritaria. Aplaude todas las medidas vinculadas con el anticipo del salario mínimo vital y móvil. Aplaude medidas como incorporar 900 empleados permanentes, creo que era el PASMI. Aplaude, bueno, no lo aplaudió esta, pero también el ministro Guzmán acaba de incorporar la planta permanente a 400 empleados. Es un desastre. Sí, además tiene esta falencia que ha tenido la política económica, que es mirarla por atajos. Que es decir, sí, una medida, tomemos más empleados, démosle rosca un poquito a la emisión. Y la economía, ¿por qué ha fallado la política económica? Hace 10 años que no crecemos. Argentina tiene el mismo Producto
por habitante que teníamos en 2007. Y si ¿Por miramos, qué? bueno, porque no toma integralmente. Porque, claro, porque digamos, cuando uno hace una política económica necesita trabajar sobre los impuestos, trabajar sobre los incentivos a la producción. Pero ahí tenemos un problema, Martín. Y acá lo que tenemos son toda gente que quiere, a ver una varita mágica, a ver cómo solucionamos. ¿O dónde está la mía, no? Desde los empresarios hasta... Una mirada muy individualista. Sí, pero yo te digo, si vos querés alinear todos los grandes, política tributaria, financiera, previsional... emisión monetaria. Está recontra bueno, ¿no? Porque dice, bueno, lo alinea. ¿Cómo se puede alinearla? Con el conflicto de intereses que hay en la República Argentina, con el lío que hay en la República Argentina. Bueno, yo creo que el primer... Echás a 400 tipos, lo sacás del Estado, 400 tipos, te incendian la Casa Rosada. No, yo creo que hay propuestas más, si querés, creativas. Por ejemplo, para atacar el problema de la inflación, Argentina necesita tener un banco central que emita la mitad de lo que está autorizado hoy, es un cambio legal. Segunda ley... ¿La mitad? La mitad. ¿O cero? No, cero no existe. No fue mal con las recetas de emisión cero. ¿Por qué? De vuelta a este tema de la integralidad. Quien no entiende que la política monetaria en la Argentina es bimonetaria. Es decir, no solo hay pesos, sino también hay dólares. Sino hay dólares. Entonces, quien está haciendo política monetaria tiene que pensar en la demanda de pesos, pero también en incentivar la generación de dólares. Segunda ley, desindexar el gasto público. Esto significa que todos los ministros este año, si tuviéramos una ley, y estas leyes hay que debatirlas en el Congreso. Vos me dirás, no se puede. Bueno, pero hace menos de un mes... Aprobó en el fondo. Exactamente, se aprobó, 200 legisladores y en senadores se aprobó. Entonces, por lo menos demos ese debate. Si no, nos tenemos que quedar de los brazos cruzados y esperar hasta 2023. Esa es Desindexación del gasto público, con cada uno de los ministros que este año haga que su gasto, su chequera, no crezca más de un 40%. Y el año que viene un 30%. Por debajo de la inflación. Exactamente. Y eso lo que va a hacer es que el salario tenga poder adquisitivo. Yo te voy a hacer una pregunta, Martín. Vos seguís las variables económicas y también seguís el algoritmo de las variables económicas, la aceleración inflacionaria, el dólar, el déficit, los subsidios energéticos, que es una materia que un día hablamos como 2 horas de eso, me quedé en la cabeza así, pero lo entendí. Con los algoritmos como están, mi intuición política, como están, ahora, si nosotros trazáramos una línea de cómo está la inflación hasta todo esto que te mencioné, a diciembre del año que viene, para mí no llegamos. No llegamos. ¿Me decís si pensás igual o no, pero después de una brevísima pausa? ¿Cómo no? Bodega Los Haroldos presenta un vino que te va a hacer viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, sin dudas más de lo que esperás. Mirá. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Mi mirada es pesimista si hago la proyección completa. ¿La tuya? Yo tenía un profesor en macroeconomía en la Universidad Estatal, Luis, que me decía, a preguntas difíciles como las tuyas, la respuesta es depende. Sin duda es un camino muy difícil y hay mojones en el camino para mirar. Te diría uno en el muy corto plazo. El 27 de mayo vencen 700.000 millones de pesos de deuda pública. El mes pasado no se pudo renovar todo lo que vencía. Ahí tenés una luz amarilla. Si no se empieza a renovar todo lo que vence, ¿cuál es el impacto? Más pesos en circulación, más presión cambiaria. Segundo, lo que hablamos hace un rato, hay que importar energía en el mes de julio, agosto, los meses fríos. Bueno, dependemos cuánto frío haga y, por supuesto, cuánto tenemos que importar. Si no importamos lo suficiente, vamos a tener cortes de energía y, por lo tanto, menos producción industrial. Si importamos, gastamos dólares y nos quedamos sin dólares y, por lo tanto, tenemos presión sobre el tipo de cambio. Con lo cual, el camino es tortuoso. Sin duda, igual, son ingeniosos en mayor represión. La idea siempre más cepo. Más cepo, represión, y tratan de irla llevando. Hasta que le explote, hasta que un día le explote a alguien. Sí, y tenés una ventaja. También el fondo no quiere que explote y quiere seguir pateando la pelota hacia adelante y diciendo... Mi amigo Ilan Goldfein, que es el expresidente del Banco Central y que ahora le dije... No quiero tener más bolón. Lo que te dice es...
es realista y pragmático. No se puede hacer más, me dice, yo discuto con él y digo, mira, se puede hacer más, pero bueno, entiendo. Tratan de patear la pelota para adelante. Un placer, en este mano a mano. Placer es mío, gracias. Muy interesante. Nos ayuda a comprender un poquitito más de economía. Cuando volvamos vamos a hacer el pase con José del Río, que hoy viene con un programón, vi la rutina ahí.